Ya está grabando. Muchas gracias. Perfecto. Y vamos a ver si logramos hacer que casi que en automático se logren meter para no distraernos tanto. Bueno, ¿qué tal? Ahora sí, por respeto a los que se metieron en tiempo, vamos sobre la marcha. Muchísimas gracias para los que ya están aquí. Muchísimas gracias de nuevo aquí al equipo organizador de RC Jalapa y de Veracruz. Como saben, pues mi nombre es Luis Pedro Fernández, de apodo me dicen Wipe. Saludos desde Guatemala, muy bien. Pues qué buenísimo que habemos pues de otras nacionalidades aquí, ¿no? A ver, ya hacer una introducción de mi persona, justo pues primero me gusta aclarar, ¿no? Que primero pues no soy psicólogo, ¿no? O sea, mi profesión aquí como tal no es ser psicólogo ni nada por el estilo, sino que parte de mis conocimientos se basa a raíz del podcast, ¿no? Este es un podcast que salió hace 4 meses, que ya tiene 18 episodios y que van tocando los distintos temas de la masculinidad saludable que hoy voy a intentar hacerles un pequeño resumen, ¿no? Porque justo de lo que me estaban explicando de la charla de hoy es el cómo amo, ¿no? O sea, ahorita vamos a hablar de ese cómo amar como hombres y pues ahorita ya les voy a compartir pantalla. Permítanme. Ahora sí, bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar específicamente sobre la masculinidad, ¿no? Y es el gran título de hoy era ¿Cómo amar como el hombre que eres? Y por eso es que nos dividieron, ¿no? Para tener una charla, una para hombres y otra para mujeres, porque la idea aquí es que nos sintamos en un ambiente totalmente casual para poder platicar del tema. Ya hay que no somos tantos, entonces eso va a hacer que la plática pues sea mucho más amena. La forma en la que yo trabajo y la forma en la que hago mis exposiciones es mucho de ir haciendo preguntas abiertas y que ustedes también vayan tomando el micrófono y contestando, ¿no? Entonces, conforme vamos pasando la presentación, yo voy a poner preguntas abiertas y les voy a decir, a ver, por favor, alguien pues colabore conmigo y entonces ya sobre esa respuesta vamos pues continuando la presentación, ¿verdad? Entonces les voy a pedir que sean participativos y si no me va a tocar cual mal profesor, porque también soy catedrático en la universidad, de asignar dedocráticamente a quién le va a tocar responderme, ¿no? Entonces, justo vamos a empezar ahorita ya con la primera pregunta abierta, que es, ¿qué es la masculinidad según ustedes? A ver, alguien que libere su micrófono para entonces dar una respuesta. La verdad que esto... A ver, ¿alguien que quiera hablar? Wipe, Yosa. ¿Cómo estás, Yosa? Vos Bien, sos el que me bien. escribe también al Es correcto, ¿verdad? es correcto, Muy es bien, muy correcto. bien. A ver, contame, Yosa, de lo que no se vale hacer tanta trampa porque vos ya vas adelantado con todos los episodios del podcast y así. Pero, a ver, compártenos qué es la masculinidad para ti a raíz de lo que has ido viendo. Pues bueno, empecé con esto, ¿no? De la masculinidad. Antes de empezar a ver el podcast, pues también viví esta parte, ¿no? Del ir curando tus heridas. Y antes de esto, pues la masculinidad para mí era pues simplemente ser como un benefactor, un hombre en el hecho del dar. Y justamente, ¿no? Sin sentir más allá de esto que siempre se ha manejado, del solamente enojarse y la felicidad, sin más allá. Y ya con todo este proceso de sanación de heridas y también con lo de la vivencia del podcast y ir aprendiendo también de teología, pues ahorita podría definir mi parte de masculinidad como es
es mi ser íntegro como hombre, y en este íntegro ser, integrar cuerpo, mente y espíritu, poniendo de antemano a Dios, y que el hombre no solamente tiene sentimientos de enojo y de felicidad, sino también los demás sentimientos, que también puede llorar, que también es vulnerable, que también puede reír, que también puede llorar por enojo, por tristeza, por angustia, y pues hasta ahí. Te voy a poner ahí 100 puntos porque entonces sí estás haciendo tu tarea ir escuchando el podcast, ¿no? A ver, creo que Yosa, justo tocaste un tema muy interesante y fue la composición, ¿no? De cómo el hombre es mente, cuerpo y alma y cómo en esta unidad de mente, cuerpo y alma actúas como hombre, ¿no? O sea, no es que tu mente piense como mujer, tu cuerpo actúa como hombre y tu espíritu resulta que también es femenino y masculino. No, sino que al final de cuentas es una unidad en donde tu mente, cuerpo y alma, las tres funcionan según esa sexualidad originaria con la cual viniste, ¿no? Entonces justo la masculinidad viene siendo ese aprendizaje o sea, de cómo ser hombre que se te ha ido enseñando, ¿no? Y que comprende no solo un aspecto emocional, sino que comprende también un aspecto, pues, tanto físico, espiritual, emocional, ¿no? Y todas estas como características integrales del hombre, ¿no? Y mi segunda, y justo ahorita aparte de lo que tú estabas diciendo, vamos a tocar pues distintos libros, ¿no? Parte de la construcción de esta charla como tal, vamos a ir tocando muchísimas cosas, eso sí me gusta aclarar con ustedes. Soy miembro del RC, pero sé que a estas alturas de la historia, yo no puedo darles a ustedes únicamente argumentos teológicos, ¿no? Parte de la charla de la que les vengo a hablar hoy venimos a hablar de temas de psicología, de sanación espiritual, de teología del cuerpo, venimos a hablar un poco de antropología, venimos a hablar un poco de historia, ¿no? Y entender que el tema de la masculinidad como tal no es un tema que viene únicamente de un ambiente mocho, ¿no? Cuando nosotros hablamos de masculinidad como tal, no tenemos que limitarnos únicamente a poder hablar de argumentos teológicos como tal o argumentos que a nosotros pues simplemente nos tachan como personas que aplican su religión o que viven su religión activamente, sino que también tenemos que entender que existen otros aspectos con los cuales nosotros podemos demostrar que existe una verdadera masculinidad, ¿no? Entonces, dentro de esta presentación, la idea es tocarles todos estos distintos aspectos de qué es la masculinidad y al mismo tiempo, pues también vamos a ir tocando lo que distintos autores han dicho con respecto al hombre, ¿no? Y entonces justo estábamos hablando cómo pues esta masculinidad es esta construcción de cómo yo ser hombre, ¿no? Y este autor, John Eldredge, que si ustedes no han tenido la oportunidad de leer Salvaje de Corazón, les podría decir que es el primer libro que ustedes deberían leer para empezar a trabajar en su masculinidad, ¿no? Fuera de que escuchen el podcast o no lo escuchen o quieran empezar a escucharlo ahorita, creo que uno de los libros principales para entender teología del cuerpo, para entender un poco de sanación espiritual y para entender de dónde inicia este tema de la masculinidad saludable, les puedo recomendar Salvaje de Corazón de John Eldredge, ¿no? Y es un libro muy básico y justo pues él habla, ¿no? Que existen tres anhelos adentro del corazón del hombre. Tener una batalla que ganar, tener una aventura que vivir y tener una doncella que rescatar, que conquistar, ¿no? Entonces, estos tres anhelos del hombre, según este autor, y él los va desarrollando en su libro, van a ir complementando lo que es la esencia de esta masculinidad, ¿no? Y vemos cómo desde pequeños existe este comportamiento, pues desde muy niños, ¿no? De tener esta batalla que ganar. Al final de cuentas, pues los niños siempre son como más aventureros, siempre están soñando que son superhéroes, que son vaqueros, que son ninjas, que están en una misión secreta, porque muy adentro de su corazón ellos saben que están llamados a esto, ¿no? Están interpelados a sentir que hay una misión de vida adentro de ellos y que existe una batalla que ellos tienen que ganar, ¿no? Entonces, vamos a ir tocando un poquito estos temas. Yo no me voy a basar en el libro de Salvaje de Corazón, pero sí me gusta el recalcar cómo este autor resalta, ¿no? Que adentro del hombre existe un fuego, ¿no? Adentro tuyo, en tu masculinidad, existe un fuego con el cual tú actúas, ¿no? Un fuego que viene desde que tú eras pequeño, ¿no? Desde que tú tienes memoria, existe este deseo de aventura, este deseo de tú sentirte el héroe de tu propia historia, ¿no? Entonces ahora viene mi siguiente pregunta abierta, que es, ¿qué es el machismo según ustedes? A ver, alguien que no sea Yosa y que no sean tramposos de escuchar el podcast, ¿no? Que me quiera decir qué es el machismo. Vamos, 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 vamos. Fernando, ya hay que quitaste el micrófono.
Bueno, justamente yo estoy leyendo el libro de Salvajes de Corazón, es como mi libro de este mes. Entonces yo te podría decir que lo que he ido entendiendo de qué es el machismo es justamente una serie de heridas que van generando actitudes hacia el comportamiento irracional y cómo tratar y decir como voy a buscar mi masculinidad de una manera en la que yo no dejo que nadie la castre. O sea, porque habla mucho de una masculinidad castrada, no sé si recuerdas, ¿no? Sí, sí, por Entonces, supuesto. justamente eso, ¿no? Es como evitar que castren tu masculinidad y que te corten las alas, ¿no? O sea, yo lo veo de esa forma. Ok, me gusta la construcción que le estás haciendo y creo que ya le estás pegando a un tema que vamos a ir trabajando ahorita, que es el tema de las heridas, ¿no? Pero en sí me gusta también pensar cómo el machismo, y justo tú lo estás diciendo, es este conjunto de heridas que se fueron transmitiendo generacionalmente de hombre a hombre, ¿no? En el cual, pues lamentablemente, yo no sé si ustedes escuchan Arjona, ya sé que hay aquí un par de Guatemala que están escuchando esta charla, pero para los que saben de Ricardo Arjona, saben que existe esta famosa canción que se llama Mujeres, ¿no? Y a mí me choca un poco esta canción, a ver, no es para criticar ni nada por el estilo a este cantautor, eh, compañero mío, patriota, sino que justo hay una frase que él dice dentro de su canción que dice, bueno, ustedes con el feminismo, nosotros con el machismo y al final la cosa termina en par, ¿no? Como que intentas, o sea, estas líneas hacen pintar como si todo hombre debería ser machista, ¿no? Y creo que aquí gran parte de lo que nosotros tenemos que entender, lo principal es, a ver, señores, el machismo no es un movimiento de empoderamiento del hombre. A ver, y eso nos tiene que quedar a nosotros claro y lamentablemente vivimos pues en Latinoamérica que todavía mantenemos una sociedad muy machista, ¿no? Y no es un movimiento como el feminismo, ¿no? No es un movimiento en donde existieron cabezas de pensadores que intentaron entonces cómo vamos a empoderar al hombre a hacer lo que se supere, yo qué sé, ¿no? A buscar su igualdad con las mujeres. A ver, es totalmente distinto en este caso, ¿no? El machismo, al final de cuentas, viene siendo un conjunto de acciones, omisiones, culturas, formas de ser que han sido transmitidas de generación en generación y que ha ido no solo demeritando a la mujer, sino que al mismo tiempo ha ido construyendo una falsa identidad de lo que es la masculinidad, ¿no? Entonces es aquí, ya con esto, ya habiendo dado estas dos definiciones de lo que era machismo y masculinidad, nos podemos dar cuenta que el machismo no es lo mismo a la masculinidad, ¿no? Lo lamento mucho por mi compatriota Arjona, pero es totalmente distinto las líneas que él da en su canción con lo que es la verdadera realidad. ¿Por qué? Porque nosotros como hombres también somos víctimas del machismo, ¿no? Porque el mismo machismo ha intentado ir construyendo una falsa identidad del hombre a raíz de las heridas que ha ido teniendo a lo largo de su historia y que por no quererlas trabajar, las vuelve parte de su identidad, ¿no? Pero esas mentiras de identidad se fueron arraigando tanto en la identidad general del hombre que se nos empezó a decir a nosotros, este es el esquema con el cual un hombre debería de ser, ¿no? Entonces vemos, y ahorita gran parte de la literatura feminista critica tres aspectos de la masculinidad como tal, ¿no? Y que, a ver, yo no me declaro un aliado feminista, simplemente me declaro un hombre que trabaja en su identidad, pero que tienes que entender también, pues obviamente, cuál es el discurso y qué es lo que están queriendo ellas decir, para entender si verdaderamente los puntos de vista de ellas concuerdan con estas falsas identidades del hombre, ¿no? Y dentro de la literatura feminista se habla que existen como tres factores, ¿no? O tres cosas que al hombre se le critica. Lo primero es la dureza, que todo lo tienen que resolver a golpes, que siempre tiene que mostrarse que él es duro, el macho. Lo segundo es el tema de la virilidad sexual, ¿no? Que existe una especie de jerarquía en donde tú te demuestras si eres más o menos hombre por tu virilidad sexual, por la cantidad de placer sexual que tú puedas producir, por el tamaño de tu miembro reproductivo, yo no sé, ¿no? Obviamente cada uno de nosotros tenemos el clásico grupo de amigos que se va al antro y entonces es más hombre el que se va a agarrar con más niñas, ¿no? Y me gusta el hecho de que sea una charla solo para hombres, porque entonces también podemos utilizar estos términos y podemos hablar sin pelos en la lengua, ¿no? Si algo me gusta, y parte de los que escuchan el podcast, es que me gusta hablar mucho también con muchísima sinceridad y honestidad con respecto a los temas, porque creo que vale la pena hablarlos y porque ya estamos listos para esto, ¿no? Entonces, la segunda crítica que nos hacen a los hombres es de esta mentalidad de que pues existe una falsa jerarquía de nuestra hombría dependiendo de esa virilidad sexual,
¿no? Y la tercera crítica, y les podría decir que tal vez es de las más complicadas, es el tema de la reserva emocional, que justo lo decía Yosa, ¿no? Yosa justo decía, no, pues ahora que yo empecé a trabajar en mi masculinidad y empecé a entender de dónde vienen las heridas, etcétera, me empecé a percatar cómo a mí también me tocaba expresarme, que muchas veces pues no es que yo estuviese enojado, sino que pues a mí desde pequeño solo se me enseñó a que existía la alegría y el enojo. Y entonces, ¿a qué nos referimos nosotros con la reserva emocional? Y es que a nosotros desde pequeños se nos han venido estas frases de solo los maricas lloran, de si lloras eres una nena, de demuestra que eres el hombrecito que tienes que ser, entonces no me vengas a llorar, enciérrate en tu cuarto, lávate la cara y regresa aquí con los pantalones puestos, ¿no? Entonces, existe desde muy pequeños una represión emocional por parte, o sea, hacia nosotros, en donde nunca se nos enseñó cómo sentir, ¿no? La psicología habla que existen 4 emociones principales: la alegría, el enojo, la tristeza y el miedo. Pero ¿qué ocurre? La tristeza y el miedo a nosotros desde pequeños nos lo quitaron, ¿no? Nos dijeron que esas no eran emociones que eran válidas para un hombre, porque un hombre tenía que demostrar siempre ser valiente. Entonces, pues sí, a pesar de que era una buena intención el querer hacer que los hombres fuésemos valientes, se demeritó también y se prostituyó este concepto de valentía, ¿no? Porque entonces al hombre se le metió en la cabeza y nos lo vinieron dando, o sea, nos lo vinieron diciendo de generación en generación que tú no podías sentir miedo, que tú no podías sentir tristeza. Entonces las únicas 2 emociones permitidas para que este hombre se pudiese expresar era a través de la alegría o a través del enojo, ¿no? Y se los pregunto a ustedes, muchas veces nosotros simplemente estamos asqueados, estamos de muy mal humor, pero no es porque estemos enojados verdaderamente. Es porque estamos tristes, o es porque tenemos miedo, porque tenemos alguna ansiedad, pero desde pequeños nos entrenaron tanto a no poder sentir esas emociones que solo lo podemos llevar o lo podemos sacar a través del enojo, ¿no? ¿Y qué ocurre con la reserva emocional, señores? Y justo hay un episodio del podcast en el que hablo de esto. Es que 4 de 5 casos de suicidio lo cometen hombres. ¿Por qué? Porque como el hombre no tiene permiso a expresarse y existe un rechazo público de todo aquello que se considera femenino o vulnerable, automáticamente el hombre va a buscar otras salidas para poder saciar este vacío emocional que está sintiendo. Entonces, si yo me siento triste, obviamente va a aparecer mi buen amigo que me va a decir, brother, vámonos de copas, vamos donde las prostitutas, vámonos al antro, vamos a echarnos un pito de marihuana, ¿no? Y entonces se vuelve tu salida, ¿no? Se vuelve ese salvavidas para aquellas emociones que no logras decir. ¿Y qué va a ocurrir? Eventualmente ese vacío interior, este vacío emocional que no lo has podido decir a nadie, se vuelve pues cada vez más y más profundo, ¿no? Y es aquí en donde vemos como 4 de 5 personas que se suicidan son hombres. Y estos 4 hombres van a tener métodos más letales de suicidio que una mujer. ¿Por qué? Porque no tuvo esa oportunidad de poderse expresar emocionalmente, ¿no? Entonces nosotros aquí podemos ver cómo esto ha sido un tema generacional. No es que nosotros hayamos nacido y ya veníamos con el chip de yo no puedo llorar, de yo no puedo ser débil, de yo no puedo ser vulnerable y tener miedo. No, es algo que nos lo vinieron enseñando. Entonces, aquí ya podemos demarcar cómo la masculinidad y el machismo no son lo mismo, ¿no? Y justo, pues, Yosa se nos adelantó un montón y eso me va a ayudar a ir más rápido con esta presentación, es con respecto a la masculinidad rota, ¿no? Cuando nosotros hablamos de que existe una masculinidad saludable, eso implica que existe una masculinidad rota, ¿no? Una masculinidad herida, una masculinidad hegemónica, es otro de los términos que utiliza la literatura. ¿Y qué compone esto? ¿Qué compone esta masculinidad rota? Y que justo, como decía Fernando, es ese machismo después, ¿no? Son estas masculinidades rotas transmitidas generacionalmente, conllevan eventualmente a un machismo, ¿no? Entonces, la masculinidad rota como tal vuelve a hombres con dureza de corazón y agresividad, con complejo de autosuficiencia, con reserva emocional, cuyo valor personal gira en torno únicamente a su virilidad sexual, con un conflicto muy grande de identidad y sobre todo un miedo a lo femenino y a lo vulnerable. Justo leí un artículo hace varios meses que decía, el talón de Aquiles de todo hombre es su feminidad. Dile o demuéstrale a un hombre que no es tan hombre como él intenta aparentar y lo vas a despedazar. ¿Por qué? Porque a nosotros desde pequeños hemos estado construyendo de alguna forma nuestra masculinidad porque no logramos obtener toda esa afirmación de parte de una figura de autoridad masculina que nos pudiese instruir bien, ¿no? Entonces, hay una frase que me fascina que dice que el hombre no busca demostrar que es hombre a una mujer, sino que el hombre va a buscar demostrar que es hombre
hacia los otros hombres, ¿no? Y es porque nosotros como hombres buscamos mucho esa aprobación de otras personas que nos logren afirmar en esa masculinidad que no terminaron de, pues, de contestarnos si sí o si no la teníamos desde pequeños. Y ahorita nos vamos a meter a esto, ¿no? Pero el problema está en que existe un miedo muy grande a todo lo femenino, ¿no? Existe un miedo muy grande a todo aquello que sea vulnerable porque va a demeritar esta masculinidad que llevo construyendo desde hace tantos años, ¿no? Entonces, pues sí, en efecto venimos nosotros, nos sentimos los grandes, pues yo no sé, los paps, ¿no? Que nos vamos al antro, que nos vamos a la fiesta, que tenemos el pomo de tequila en la mesa, que nos sentimos los hombres más machos del mundo con las dos niñas aquí al lado para ver con quién me beso, pero automáticamente yo tengo un secreto, ¿no? Tengo algo o tengo cosas que sé que demeritarían esta imagen que yo tengo de macho y que nadie se puede enterar, ¿no? ¿Qué ocurre entonces con este hombre que, oh sorpresa, es muy artístico, o con este hombre que le gusta la repostería, o con un hombre que le gusta el ballet? Yo no sé, ¿no? Obviamente todo el mundo tenemos, yo le llamo guilty pleasures, ¿no? Estos gustos ocultos. ¿O qué ocurre si eres yo qué sé, papirrín, pero te fascina escuchar a Britney Spears o te fascina escuchar a Justin Bieber, ¿no? Este tipo de secretos o este tipo de cosas que se consideran socialmente femeninas o que te llevan a una vulnerabilidad, es como si a nosotros los hombres nos obligaran a públicamente tenerlo que rechazar, ¿no? Espero que ustedes también se sientan identificados con esto, ¿no? Entonces, siguiente pregunta abierta, y esta sí quisiera que me la contestaran un poquito rápido. Qué bueno que solo somos hombres porque me gustaría saber también cuál es ese concepto de feminismo que tenemos. A ver, alguien que me diga qué es el feminismo según ustedes. Javier. Javi. Tienes el micrófono encendido, pero no se te escucha nada. No sé si vas a hablar. A ver, ¿ahora sí me escucha? Ahora sí, perfecto. Okay. A ver, Javi, ¿qué es el feminismo Pues, para vos? pues creo que lo habías comentado incluso tú en otras charlas en las que has estado presente. Es como se ha dividido por olas, ¿no? Pero igualmente esas olas no representan lo mismo. Y el feminismo actual, pues representa pues un desprecio profundo para el hombre, ¿no? Un profundo desprecio en el sentido de que buscan castrar al hombre de su masculinidad y hacerlo parecer, pues, o como un animal que no razona, o prácticamente castrarlo, ¿no? Como decía también John Eldredge, dejarlo como un hombre simplemente, bueno, pasivo. Y la pasividad del hombre es uno de los mayores enemigos que nosotros tenemos, ¿no? Pero a ver, justo, creo que respondiste específicamente el tema de las 3 olas del feminismo. La Iglesia Católica fue uno de los mayores postores en intentar explicar cuáles son estas olas del feminismo como tal, ¿no? Y se dice que existen 3 olas del feminismo, en el cual la primera y segunda ola, pues en efecto, a partir de los años 1930, ¿sí me escuchan bien? ¿Sí? Va. Sí. Entonces, a partir de 1930 empieza la primera ola del feminismo, ¿no? Esta lucha por la igualdad de voto, la igualdad de representación, en donde pues en efecto se está defendiendo algo que no era solo por defender a la mujer, sino que iba a un nivel superior, ¿no? Esta defensa de la igualdad iba a un nivel superior porque defendía esa dignidad humana, ¿no? De la misma forma, pues bueno, culmina esa primera ola en donde pues oficialmente se obtiene esta igualdad de voto y representación, o por lo menos se obtiene la posibilidad de poder ser representado y que las mujeres pudiesen votar. Y empieza la segunda ola del feminismo, que es más o menos a partir de los años 1950, ¿no? En esta segunda ola ya vemos una defensa de los derechos sociales y laborales, en donde pues ya las mujeres empiezan el movimiento feminista empieza también a solicitar públicamente que se les pagara exactamente igual a las mujeres y a los hombres que tuvieran la misma carga de trabajo, ¿no? Entonces, empieza, ¿no? esta discusión ok, si estoy trabajando exactamente igual y estoy cumpliendo con los mismos horarios, yo también merezco tener este mismo salario, esta misma protección laboral, estos mismos derechos sociales y laborales, ¿no? Pero ¿qué ocurre? A partir de finales de 1970, 1980, inicia lo que es la tercera ola, ¿no? Aquí, la época groovy, la época hippie de 1970 es donde inicia también lo que es el tema de la liberación sexual, ¿no? Entonces vemos cómo inicia el tema de la identidad de género, empieza también el movimiento feminista pues a defender los derechos sexuales, el famoso derecho al aborto, el derecho a elegir sobre tu propio cuerpo,
Y básicamente es en esta tercera ola que se le llama el feminismo extremo, ¿no? Y que es esta ola en donde no solo ya se está apoyando pues libertades y derechos que se salen un poco de lo que es la dignidad humana, pero aparte de eso, también ya no se está defendiendo una equidad de sexos, sino que ya era un hombre no te necesitamos, ¿no? El hombre pasó de existir esta especie de complementariedad entre hombre y mujer, el hombre pasa a hacerse un cero a la izquierda porque inicia este lobby feminista que dice, ok, hombre, o sea, existe una satanización de la masculinidad, justo como decía Javier, ¿no? Hombre, tú eres violador, hombre, tú eres abusador, hombre, tú eres el que acosa en la calle, tu masculinidad es malvada, tu agresividad no debe ser permitida, únicamente le vamos a aplaudir a aquel hombre que sea más pasivo, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que nosotros empezamos a observar? Empezamos a ver un empoderamiento femenino que a la fecha justo lo podemos observar desde los movimientos que han ahorita existido en México, ¿no? De este 9 de marzo que no salieron las mujeres a la calle, que era pues todo un revuelo de justo, ¿no? De ver cómo todas las mujeres se han venido empoderando a raíz del feminismo, que es algo bueno, pero por el otro lado empezamos a ver una castración masculina, ¿no? Y era justo lo que Javier estaba diciendo, ¿no? Que se empezó a quitar o se empezó a demeritar tanto al hombre, a decirle que él era un inútil, a decirle pues que no necesitaban de él, a rechazar completamente la idea de una complementariedad como hombres, que entonces el hombre empieza a tener una crisis de identidad, ¿no? Empieza a tener una crisis en donde ya no es necesitado, en donde su agresividad no es aceptada, en donde su participación y su rol en la sociedad era completamente reemplazable. Incluso, pues, dentro del mismo movimiento feminista también existen como una especie de abanico de miles de tipos de feministas. Y hay una rama del feminismo extremo, obviamente, que ellas practican el lesbianismo con la finalidad de hacer esta huelga pública de que no necesitan de los hombres ni siquiera para obtener placer sexual, ¿no? Entonces, empezamos a ver justo, ¿no? Esta crisis de identidad masculina y esta crisis, pues, de castración, ¿no? Entonces, podemos observar a través del feminismo cómo la mujer sigue en esta lucha por la igualdad, mientras que el hombre se afronta específicamente un problema de identidad personal, ¿no? Entonces, parte de lo que Javier justo estaba mencionando era qué era esto de la cultura de castración, ¿no? Y como les digo, a ver, a mí me gusta, cuando les doy charlas a todos ustedes, no me gusta quedarme solo en la parte teológica, me gusta meterme también a la parte emocional, a la parte psicológica, a la parte social, pero sobre todo también a la parte histórica y antropológica de cómo cómo se ha venido viendo la pérdida de identidad como el hombre, ¿no? Y antes de empezar con la cultura de castración, nosotros nos podemos ir y meternos un poquito más a la antropología. Vámonos a los pueblos aborígenes, ¿no? Vámonos a las Amazonas, vámonos al África, donde todavía existen pueblos que siguen desarrollando los mismos cultos de hace miles de años. Y podemos observar cómo desde aquí ya existe una diferencia con, pues bueno, tanto con la familia como con la cultura en general que nosotros vivimos, ¿no? En esos momentos, en los tiempos de la cueva, en los tiempos de aborígenes, en los tiempos en donde todavía se vivían tribus, no existía una familia nuclear, ¿no? El concepto de una familia nuclear de mamá, papá e hijos no existía en ese momento, sino que pues los hombres vivían todos juntos y las mujeres vivían todas juntas dentro de esa tribu, ¿no? Entonces las mujeres se encargaban de los niños y los hombres tenían pues ya a los adolescentes iniciados y los hombres pues que vivían en otra cabaña, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con esto? Y una de las premisas principales de la masculinidad es que la masculinidad se confiere de hombre a hombre, ¿no? Es un hombre el que me va a enseñar a mí cómo actuar. Entonces, desde esos tiempos de la tribu, nosotros podemos observar cómo cuando este niño que todavía vivía con su mamá, ¿no? que todavía vivía en la cabaña de su mamá o de las señoras pues que se encargaban de cuidarlos, pues él era protegido y alimentado por esa mujer, ¿no? Pero eventualmente en la vida de todo hombre llega a este punto de la adolescencia en donde él pasa, ¿no? De este rito de iniciación de ser un niño a ser hombre, ¿no? Y usualmente es en la adolescencia que todas estas tribus aborígenes llevan a cabo un rito de iniciación, ¿no? Lamentablemente, en la cultura occidental, nuestro rito de iniciación para muchos es ir donde las prostitutas, ¿no? O que te sientes hombre la primera vez que viste pornografía y te masturbaste, ¿no? Pero en el caso de las tribus aborígenes existe un acto que usualmente es doloroso, ¿no? En donde pues les hacen una circuncisión, donde les quitan un diente, en donde les toca, pues los bañan en popó de vaca, los bañan en intestinos de toro, de vaca o de animales. Yo no sé, ¿no? Meten la mano dentro de un hormiguero con hormigas bala y entonces pues empiezan a alucinar los adolescentes. Pero parte de este tema de la iniciación, de lo que nosotros, o sea, de lo que yo quisiera hablarles un poco, es justo
cómo después de esa iniciación, este niño ya no regresa a vivir con su madre, sino que ya pasa a vivir a esta cabaña pues con los otros hombres, ¿no? Y antes de él poder empezar a ser hombre, va a pasar por un proceso de tutoría para aprender a ser hombre. Entonces, durante varios meses, este adolescente va a aprender de alguien más que le va a enseñar cómo cazar, cómo trabajar las pieles, cómo proteger, cómo construir, muchísimas cosas que el hombre va aprendiendo de esta figura de autoridad masculina que no necesariamente es su papá, ¿no? Pero existe un tutor y existe alguien que le está enseñando cómo actuar para poder, pues, entrar en esta sociedad y poder ser el hombre que necesita ser, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Con el pasar de los años, se pierde este aspecto de tribu, ¿no? De esta vida en comunidad como tal, y pasamos a lo que es las familias nucleares, ¿no? Pasamos entonces a que yo ya no vivía con mis primos, mis tíos, mis abuelos y mis tatarabuelos, sino que pues ahora yo únicamente vivía con mi papá, mi mamá y pues mis hermanos. ¿Qué ocurre con esto? Ahorita, imaginémonos que ya nos vamos a los 1800, 1900, en donde este concepto de familia nuclear ya está muchísimo más edificada, pero pues todavía este niño se iba a trabajar a los campos con el papá, ¿no? Este niño tenía la oportunidad de irse al campo a poder aprender de su papá cómo trabajar el campo. Si no estaba el papá, pues estaba el abuelo, estaba el tío, estaban los primos. Y por eso es que me gusta decir mucho el término figura de autoridad masculina, ¿no? Porque muchas veces el papá no está presente, pero se aprendía de otro hombre el cómo actuar, ¿no? Entonces, ¿qué va ocurriendo? En estas últimas 3 generaciones, los últimos 100 años, históricamente el hombre se ha visto en una cultura de castración a raíz de varios temas históricos, ¿no? Entonces, el primero es, como ya sabemos que ahora tenemos una familia nuclear, imaginémonos que ahora entramos a la Primera y Segunda Guerra Mundial y a la Revolución Industrial, ¿no? Entonces, yo ya no me voy a trabajar con mi papá al campo, sino que mi papá se ve obligado entonces a trabajar en fábricas, se vuelve un papá pues mucho más ausente porque o está en la guerra o está trabajando y entonces yo ya no voy al campo con él a aprender, sino que me toca quedarme en casa. Y entonces, pues mi papá se vuelve un papá a fin de semana o se vuelve un papá por las tardes, ¿no? Alguien que ya no funge esta función de tutor para enseñarme a mí cómo ser hombre, ¿no? Entonces, como consecuencia, como esta consecuencia de falta de presencia de paternidad, porque ahora se encuentra trabajando en fábricas y porque ya no me puedo ir con él y porque mi abuelo tampoco está presente para enseñarme y tampoco están mis tíos, vemos la segunda causal de la cultura de castración, que es el matriarcado en casa, ¿no? ¿Por qué? Porque como mi papá no está, entonces ahora le toca a mi mamá fungir este papel, ¿no? Le toca a mi mamá entonces tenerme que enseñar cómo ser hombre. Y aquí está uno de los mayores problemas. Se recuerdan que se los he repetido durante toda esta presentación, que es la masculinidad se confiere de hombre a hombre. Entonces, ¿por qué le va a tocar a mi mamá ahora enseñarme a mí cómo ser hombre porque no está mi papá, ¿no? Mi mamá tendría que negar su feminidad para poderme enseñar a mí a ser hombre. Entonces, pues sí, con toda la buena intención del mundo, me va a enseñar a ser caballero, me va a enseñar pues a cómo comportarme en la mesa, me va a enseñar a cómo tratar a las mujeres, pero no me va a enseñar cómo ser hombre. No me va a alentar a mí en esta aventura que yo quiero vivir, ¿no? O en esta batalla que yo sé que tengo que ganar. Esos anhelos de los que hablaba John Eldredge al inicio, pues obviamente estos anhelos son con tu papá el que te ayuda a incentivarte esto, ¿no? Tu mamá tendría que negarse su misma feminidad para poderte enseñar eso. Entonces vemos aquí cómo el niño ya no tiene un papá y aparte tiene una mamá que le está enseñando a ser hombre. Como tercer punto, podemos ver aquí como parte de la cultura de castración el tema del sistema de educación, ¿no? En las últimas 3 generaciones, el 90% de la educación la han dado mujeres, maestras. Entonces el niño que ya no tenía el papá presente en casa, que la mamá le está enseñando a ser hombre, ahora que iba a la escuela, que ya empezaba a ir a la escuela, solo tenía maestras mujeres. Entonces, pues sí, en efecto le tocaba a otra mujer tenerle que enseñar al niño cómo ser hombre, ¿no? Porque muy probablemente iban a ser muy pocas las figuras de autoridad masculinas que se encontraban adentro del colegio para enseñarte a hacerlo. Entonces, después de estos 3 factores, podemos ahora sí observar cómo a partir de 1980 empieza este movimiento del feminismo extremo, en donde empieza un lobby, ¿no? de la masculinidad del hombre es malvada, de una satanización de la masculinidad, en donde se aplaude, ¿no? a que el hombre, mientras menos agresivo sea, más agradable es. Y empieza este niño que no tiene de dónde aprender cómo ser hombre, porque no lo puede aprender en casa, no lo puede aprender en el colegio, su papá no está presente y ahora ve en todos los medios de comunicación que su masculinidad es malvada, ¿no?
Y aquí podemos observar como quinto factor histórico de la cultura de castración, de dónde jocotes el hombre está aprendiendo a ser hombre, es que muchas veces el único maestro que un niño tiene para aprender a ser hombre es la pornografía y la presión social. ¿Por qué? Porque no tiene de dónde más. Porque no existen esas figuras de autoridad masculino que tenían que enseñarle cómo ser hombre, ¿no? Y todo este tema de la cultura de castración, ustedes lo pueden ver en No More Mr. Nice Guy, que es un libro que lo escribió un psiquiatra que se llama Robert Glover, y que él se dedica únicamente a trabajar el tema de la pasividad del hombre, de la castración del hombre. Entonces, es una explicación que me parece fantástica, que para los que han estado en otras charlas que he dado, me gusta mucho explicarla, porque logras ver desde un punto de vista histórico cómo nos hemos venido afectando y cómo pues desde los tiempos aborígenes, ni siquiera me he metido a teología del cuerpo, brother, si se dan cuenta, no me he metido a hablar del Génesis, no me he metido a hablar de Biblia, estamos hablando de pura historia, estamos hablando de pura antropología, de cómo el mismo hombre con esta transición a una familia nuclear y con el avance tecnológico, el avance de las empresas, etcétera, fue perdiendo de dónde aprender a ser hombre. Entonces, de nuevo, la masculinidad se confiere de hombre a hombre. Entonces, no sé si ustedes han escuchado cómo ahorita el movimiento feminista ha utilizado un nuevo término que dice una nueva masculinidad. Hombres, es momento que ustedes tomen la ruta, entonces empiecen con una nueva masculinidad más consciente de sus roles, un hombre que se atreva a llorar, un hombre que no tenga miedo a quedarse en la casa cuidando a los hijos y que sea la mujer la que trabaje, bla, 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 y empiezan a tirarte, ¿no? Como miles de ejemplos de cómo es la nueva masculinidad. El tema está en que como la primera premisa que nosotros tenemos que entender, que es que la masculinidad se confiere de hombre a hombre, entonces no puede existir un término de nueva masculinidad, porque no puede venir de una iniciativa creada por mujeres o por la ideología de género. O sea, la masculinidad como tal a mí me la tiene que enseñar otro hombre, entonces ninguna mujer debería de ser partícipe en tenerme que enseñar a mí cómo ser hombre, ¿no? Y si el término nueva masculinidad fue creado por un movimiento feminista o fue creado por todo el movimiento de ideología de género, pues es ahí en donde tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta, ok, pues sí, en efecto, no es un término que debería aplicar, ¿no? Y a lo que venimos a hablar el día de hoy específicamente es que existe un diseño original del hombre y de la mujer. No existe una necesidad de hablar de una nueva masculinidad ni de una nueva feminidad, ¿no? Porque existe un diseño original que es el que vamos a tocar ahorita y que ahora sí nos vamos a meter un poquito más a lo que es la teología del cuerpo, ¿no? Vamos ahorita, regresando al Génesis, como entonces en Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y Dios creó a Adán, hombre lo creó, ¿no? Justo, esta es una frase que pega muchísimo, ¿no? Porque desde la creación nosotros ya veníamos con un sexo, ¿no? Entonces vemos cómo el hombre fue creado con cuerpo, fue creado con alma, pero aparte vino sexuado. ¿Y qué significa ser sexuado? Esto significa que existen, se podría decir, 3 dimensiones de mi ser, ¿no? Mi dimensión como persona, como tal, yo antes, o sea, primero fui creado como persona, que existen ciertas características que todas las personas tenemos en común. Luego se me fue dado un sexo. Esto quiere decir que yo ya actúo, que yo amo, que yo me entrego, que yo pienso, que yo escribo, que yo hablo, que todas las cosas que yo hago ya vienen con una sexualidad, ¿no? Cuando hablamos de sexualidad no hablamos únicamente de genitalidad, ¿no? La sexualidad como tal comprende todo el actuar del hombre. Todo lo que yo hago va a ser como hombre porque así fue creado, ¿no? Y entonces existen características o existen cosas que todo hombre va a tener por el hecho de ser hombre. Y por último, ya pasamos a la especificidad, que es WIPE, ¿no? Que entonces vienen muchos y dicen, no, porque entonces si vos encasillas a todos los hombres de esta forma, entonces implicaría que todos tienen que ser iguales. A ver, momento. Estamos hablando entonces que existen características como persona, que existen características en común de todos por ser hombres, pero ahora sí entramos ya después a nuestra especificidad y a nuestra individualidad, siendo yo como persona, con mis características, con mi forma de ser, con mi temperamento, con mis gustos, ¿no? Entonces vemos como primero, antes de ser WIPE, soy hombre y antes de ser hombre, soy persona, ¿no? Podemos observar cómo desde la creación ya venía esta planeación a que yo venía siendo hombre, a que mi sexualidad entonces implicaba el que todo lo que yo iba a hacer era siendo hombre por completo. Y el tema de la sexualidad como tal, lo que crea en el hombre y lo que crea en la mujer es un deseo absoluto de afirmación,
un deseo absoluto de que otra persona me afirme a mí que tengo lo que se requiere para ser hombre. Y aparte de este deseo absoluto de afirmación, vemos también un deseo absoluto de comunión, ¿no? Ya no solo es que alguien más afirme que tengo lo suficiente, sino que aparte yo quiero entregarme por completo y entrar en comunión con alguien más, ¿no? Y lo más hermoso de esto es que estos deseos de afirmación y de comunión, nuestro mismo cuerpo lo revela, ¿no? Y esta es la belleza de cómo San Juan Pablo II te lo logra explicar en la teología del cuerpo y te dice, tu mismo cuerpo revela ese anhelo de afirmación y comunión con el que tú ya fuiste creado, ¿no? El hecho de que seamos solo hombres hace que entonces podamos hablar de temas de biología y entonces podemos observar cómo nuestro mismo cuerpo revela a través de una erección nuestro deseo absoluto de querernos entregar hacia otra persona, ¿no? O sea, nosotros ya fuimos biológicamente diseñados para entregarnos por completo, ¿no? De nosotros, de nuestros miembros reproductivos, sale, ¿no? Sale el espermatozoide para entregarse por completo al huevo, ¿no? Y es aquí en donde, en esta misma sexualidad, pues la mujer también está diseñada para ella recibir, ¿no? Así como el hombre tiene adentro de sí esta necesidad de entregarse por completo, porque así fue creado en su sexualidad, la mujer también viene creada de esta forma, con una necesidad de afirmación, con una necesidad de comunión, pero aparte con esta necesidad de recibir, ¿no? Y entonces aquí podemos ver cómo desde la creación venimos con una complementariedad perfecta, ¿no? En donde la mujer primero recibe ese don de amor que tú le estás dando, ¿no? Y si nos vamos desde un punto de vista sexual, ¿no? A esta entrega que tú te estás dando hacia ella, como la mujer biológicamente está diseñada para tener un huequito, ¿no? Para poder ser hogar y para poder después dar vida, ¿no? Entonces justo cuando esta mujer se llena de todo ese amor, ella también puede entregarlo de regreso y se vuelve pues este círculo interminable de amor, de afirmación y de comunión perfecta entre hombre y mujer. Entonces, hablamos que el hombre tiene esta necesidad de entregarse por completo, ¿no? Y justo les di el ejemplo del tema sexual, ¿no? Hablamos del tema de la genitalidad, de cómo el hombre está diseñado para entregarse completamente en su biología. Pero aparte de esto, señores, y esto es lo que tenemos que entender de por qué nosotros vinimos sexuados y por qué tenemos este anhelo de querernos entregar, es que esta necesidad de entregarnos como hombres no solo es sexual, no solo es genital, es un tema emocional, es un tema material. ¿Por qué creen que el caballerismo forma parte de los hombres? Porque adentro tuyo existe esa necesidad de quererte entregar, de querer agradar a otra persona, de quererle abrir la puerta, pagar la cuenta, yo qué sé, invitarla al cine, ¿me entiendes? Como que todo tu comportamiento lo que quiere hacer es entregarse, ¿no? Y esta característica principal que el hombre tiene, que es esa posibilidad de entregarse, también tiene que ver con esta posibilidad de poder dar la vida por aquella persona que ama, ¿no? Entonces, cuando una mujer nos niega estos actos de caballerismo, es como si nos negara parte de nuestra esencia, porque adentro nuestro está naciendo esta necesidad de querernos entregar, ¿no? ¿Les hace sentido lo que les estoy diciendo ahorita? O sea, cómo no solo es en un tema sexual que nosotros queremos entregarnos para darnos por completo a una mujer, sino que en todos nuestros actos, ¿no? Entonces, en cómo yo amo, cómo yo escribo, cómo yo oro, cómo yo platico, cómo yo me relaciono, siempre va a ser con esta necesidad de entrega. Entonces, el hombre fue creado con capacidad de amar porque fuimos amados de primero, ¿no? Dios nos amó de primero y por eso nos creó. Y como estamos hechos a imagen y semejanza de Él y fuimos creados con un sexo, vivimos con esa capacidad de amar, ¿no? Porque tenemos a ese ejemplo perfecto que fue el que nos enseñó a esta entrega. Entonces nosotros podemos ver desde el hombre originario cómo ya existía una identidad y una seguridad en que éramos los hijos de Dios, ¿no? Existía una identidad y una seguridad en nuestra sexualidad, una seguridad en que habíamos sido creados específicamente para entregarnos completamente a alguien, ¿no? Entonces cuando nosotros, y estoy hablando ahorita del hombre originario, ¿no? De Adán y Eva, etcétera, cómo se inició en el jardín del Edén, existía esta identidad y seguridad en que eras hijo de Dios y que dependías 100% de Él, te reconocías criatura. Y cuando tú te aferras a esta identidad como hijo, como buen árbol, como la imagen que tenemos aquí, pues si está muy bien arraigado al suelo, no importa el viento o tormenta, no se va a caer el árbol, ¿no? Y cuando está tan bien arraigado ese árbol, entonces podemos ver cómo este árbol va creciendo y madurando en Cristo para finalmente poder dar frutos, ¿no? Poder entonces ya tener esas virtudes, estos frutos para yo poder compartir con las demás personas.
Pero ¿qué ocurre con este árbol? ¿No? ¿Y qué ocurre con la teología del cuerpo? Ahorita vamos a hablar del hombre histórico, de la segunda parte de la teología del cuerpo, que es la venida del pecado original, ¿no? Entonces, el pecado original rompe con esa comunión perfecta que se tenía entre Adán, Eva y Dios, y empieza Adán y Eva a reconocerse mayores que Dios y desconfían de él. Pero desconfían de él porque desconfían que existía un ser supremo que nos amaba y que nos daba esa identidad de hijos, ¿no? Entonces, a raíz del pecado original, cómo llega la concupiscencia, las heridas y estas rupturas en la identidad del hombre, ¿no? Entonces, justo citando el Génesis 3, del 7 al 11, podemos ver cómo dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y oyeron la voz de Dios, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto, ¿no? Se escondieron de la presencia de Dios, perdón, estoy citando una Biblia vieja, pero se esconden de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Y es entonces aquí en donde podemos observar cómo entra la primera herida en el corazón del hombre, y que es algo que todos los hombres batallamos y que tenemos esta herida, que es la herida de la vergüenza, ¿no? Una de las heridas que todo hombre tiene es el tema de la vergüenza, ¿no? Este tema de sentirte desnudo, de sentir que alguien más va a observar aquello que te va a demeritar como hombre. Y entonces nos vemos, justo como Adán y Eva, a tener esta necesidad de escondernos, ¿no? Y como estábamos hablando hace un ratito de cómo este hombre se ha visto en esta necesidad de tener que construir su masculinidad y tenerle que probar a todo el mundo que tiene lo suficiente para ser hombre, cuando existen este tipo de cosas que nos avergüenzan sobre nuestra identidad, usualmente las escondemos, ¿no? Las escondemos con máscaras. Entonces tenemos la máscara del perfeccionista, la máscara del macho, la máscara, yo no sé, ¿no? Obviamente cada uno de nosotros tenemos nuestras máscaras personales, pero nos vemos en esta necesidad de esconder quién verdaderamente somos por la vergüenza que nos causa este tipo de heridas, o por la vergüenza que nos causa este tipo de cosas que tenemos miedo que demeriten nuestra masculinidad. Voy a ir un poquito más rápido porque se nos está yendo el tiempo. Entonces, Dios llamó al hombre y él le respondió: oí tu voz y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí, ¿no? Aquí entra la segunda herida que viene por el pecado original, aparte de la vergüenza, es el miedo, ¿no? Entonces, por este mismo miedo a Dios, por este mismo miedo a que yo no me reconozco hijo de Dios, a que se perdió esa identidad que yo tenía con él, me veo en esa necesidad de tenerme que esconder, ¿no? Y lo sacó Dios del huerto del Edén. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén, ¿no? Aquí vemos entonces la tercera herida en la identidad del hombre, que es la herida del abandono, ¿no? Y no es una herida que Dios nos haya abandonado a nosotros, sino que fue a raíz del pecado original y de los actos que realizaron Adán y Eva, que nos vimos abandonados, ¿no? O sea, nosotros fuimos, pues, o sea, en este caso Adán y Eva fueron echados del Edén, y en este irse del jardín del Edén, de esta presencia de Dios, pues entra, ¿no?, la herida del abandono. Y me encanta el tema de la herida del abandono, y ahorita lo vamos a entender un poquito más, porque justo los psicólogos, la sanación espiritual, la teología del cuerpo, todo el tema de masculinidad saludable, lo ves en Salvaje Corazón, lo ves en libros de psiquiatras que tocan el tema de pasividad, todos concuerdan que la herida del abandono es una de las heridas más profundas que todo hombre y toda mujer tienen. ¿Por qué? Porque en algún momento de tu vida te tocó bajar de ese pedestal a tus papás, ¿no? En algún momento de tu vida te tocó bajar de ese pedestal a tus papás porque no llegaron a tu torneo de karate, porque no llegaron al partido de fútbol que tenían que estar, porque no te llegaron a traer al colegio, porque te prometieron que te ibas a ir de viaje y ya no te llevaron. X, Y, Z, ¿no? A cada uno de nosotros, nuestros papás nos fallaron en algún momento de nuestra vida, ¿no? Y ese fallo nos lastimó tanto adentro de nuestro corazón que se volvió una herida de abandono de parte de ellos, ¿no? Entonces, es una de las heridas que probablemente es de las que más carne tienen para hablar, pero no nos va a dar tiempo para meternos tanto, ¿no? Se recuerdan de que estábamos hablando justo de los anhelos del hombre, ¿no? Existe un anhelo adentro del hombre que es de obtener esta respuesta adentro de sí, de si tiene lo suficiente o tiene lo que se requiere para ser hombre, ¿no? Esta es una pregunta que no la dices expresamente o que no se la hacías expresamente a tu papá, pero es una pregunta que muy adentro de tu corazón pues la sentías, ¿no? Y tenías esta necesidad de que alguien te lo afirmara, ¿no? Entonces viene este anhelo de este niño que está buscando que su papá se lo diga y se lo cuestiona, ¿no? Papá, soy lo suficiente, tengo lo que se requiere para ser hombre, ¿no? Y ahorita ya adentrándonos un poco al tema de sanación espiritual, ya nos salimos de la teología del cuerpo y nos metimos ahora a sanación espiritual, es los anhelos negados o no contestados llevan a un corazón roto.
Cuando mi papá o esta figura de autoridad masculina no me responde o me niega estos anhelos tan profundos en mi corazón de saber si soy lo suficientemente hombre, si tengo lo que se requiere para ser hombre, pues automáticamente creo una herida adentro de mí, ¿no? Y esta herida, que es una experiencia de desconexión de Dios, es una distorsión de nuestra identidad, ¿no? Es una distorsión de quiénes somos y de quién es Dios. Y esta herida posteriormente se vuelve en una mentira, ¿no? Una mentira que queda incrustada en un corazón de niño a través de interpretaciones erróneas de eventos dolorosos o de carencias que tuvimos de pequeños. Y de nuevo, sanación espiritual y psicología me fascina porque justo es en donde vemos que la ciencia y la fe no se pelean en esta parte, ¿no? Y me fascina el verlo porque entonces es aquí en donde también entiendes por qué los psicólogos cuando empiezan a trabajar, o sea, cuando nosotros vamos con un psicólogo, ¿por qué nos preguntan tanto de nuestro pasado? ¿Por qué nos preguntan tanto de nuestra niñez? Porque necesitan entender qué ocurrió de pequeño, cuáles fueron estas malas interpretaciones de eventos dolorosos que nos ocurrieron de pequeños que nos llevaron a ser como somos, ¿no? Entonces, gran parte, justo Javier lo decía Yosa, lo decían los que ahorita participaban en este taller, es que gran parte de la masculinidad rota viene de heridas que han estado en el corazón de nosotros desde pequeños a través de interpretaciones erróneas de eventos dolorosos o de carencias. No podemos olvidar, y aquí los psicólogos concuerdan con lo que les voy a decir, es que un niño entre sus 2 y sus 7 años es completamente egocéntrico. Todo lo que ocurre a su alrededor siente que es su culpa. Entonces, si mis papás se pelean, si no me llevan a comer el helado, si no me llevan de viaje, si alguno de mis familiares resulta que está enfermo de alguna enfermedad terminal, si se muere alguien cercano a mí, si me golpean en el colegio, si soy abusado sexualmente, si soy violado, X, Y, Z, todo lo que le ocurra a este niño en esta etapa, él va a creer que es su culpa, ¿no? Y es algo que se lo va a guardar en su corazón y en su mente, que lo van a ir, o sea, lo va a venir persiguiendo a lo largo de su vida. Entonces, vemos cómo estas mentiras en el corazón se vuelven falsas creencias sobre nosotros mismos, sobre las demás personas, pero aparte también sobre quién es Dios, ¿no? Entonces vienen estas mentiras adentro mío de que yo soy gordo, yo soy feo, yo soy tonto, yo soy pervertido, yo soy asqueroso, ¿no? Empezamos nosotros a creernos este tipo de mentiras a raíz de heridas que fueron causadas por alguien más, que no fueron causadas por nosotros. Y para nosotros poder proteger nuestro corazón, hacemos promesas interiores, ¿no? Hacemos votos personales, que son decisiones que tomamos para salvarnos de ser heridos nuevamente, ¿no? Y nos las hacemos desde pequeños. A ver, o sea, y ahorita les voy a poner un poquito más de ejemplos, pero justo entonces nosotros podemos observar cómo este árbol puro que venía del hombre originario, ahora se ve podrido, ¿no? Se ve atacado por el pecado original. Entonces podemos ver aquí justo como en el centro, debajo del pecado, vemos esta herida del niño, ¿no? Que es la semilla en nuestro corazón. Esta herida del niño que duele tanto y que todos los hombres venimos heridos desde el pecado original. O sea, ahorita se le me dice, Wipe, pero ¿qué pasa si yo no tengo ninguna herida? Muy probablemente es porque no se ha atrevido a abrir ese cofrecito, porque todos venimos ya heridos, porque hay un punto de nuestra vida en donde nos tocó bajar de nuestro pedestal a nuestros papás, porque hay un punto en donde alguien nos tuvo que haber lastimado, ¿no? Entonces, esta herida de niño que tengo tan profundo adentro, justo en el fondo de mi corazón, va a hacer que de ella nazcan, pues, mentiras de mi identidad y de las demás personas, pero también estos juramentos, estos votos, estas promesas, para no sentir esa herida que me duele tanto. Entonces, a raíz de estas mentiras y estas promesas, nosotros vemos cómo este árbol que antes maduraba en Cristo porque tenía una identidad en Él, ahora, pues, madura volviéndose un pecado, ¿no? Y los frutos que provienen del pecado, pues entonces podemos ver amargura, resentimiento, depresión, sarcasmo, chismes, rabia, sed de venganza, violencia, malicia, insultos, etcétera, 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 ¿no? Entonces vemos, pues, cómo el hombre desde la creación ya viene herido, ya viene lastimado, ya viene, pues, como naturalmente, ahora si lo pasamos al presente, ¿no? Como la misma teología, la misma psicología, la misma literatura de masculinidad, todas comprueban exactamente este mismo tema. La masculinidad rota viene de heridas de niños no trabajadas que han hecho crearnos en nosotros mentiras y promesas interiores sobre nuestra identidad para ya no sufrir, ¿no? Entonces, uno de los ejemplos que les puedo dar, y que esto lo pongo mucho en la página del Instagram, es, por ejemplo, este niño que no tiene una afirmación masculina y que fue abandonado por sus papás, ¿no? Posteriormente, pues él se va a creer una mentira profunda en su corazón de no soy suficiente, soy un estorbo, nadie me quiere. Y por esta mentira que él trae y porque le duele tanto la herida que le hicieron, él se va a hacer un juramento sobre sí mismo, ¿no? Entonces dice, bueno, como no soy suficiente, entonces, o como no soy suficiente y como soy un estorbo, a partir de ahora, en mi vida, a nadie más lo va a volver a pedir ayuda.
¿no? Entonces ya no voy a necesitar de nadie, yo voy a poder solo, o también se vuelve un hombre totalmente dependiente de afirmación y entonces va a hacerse una promesa de la única forma en la que yo voy a poder obtener amor es siendo perfecto. Entonces se va a hacer un juramento personal en lugar de rechazar y de mandar a la chingada todo, es ahora decir, no, me voy a volver totalmente complaciente, voy a ser el mejor de la clase, voy a ser el más perfeccionista, voy a tener todos los logros que se pueda, porque de esa forma voy a obtener esta afirmación de abandono que nunca tuve o que me hace falta, ¿no? Y si no la obtengo, y si resulta que no me aceptaron en la universidad que quería, si resulta que no me dieron la chamba que yo quería, voy a regresar a sentir esa mentira, ¿no? Ah, no, es que pues sí, no soy suficiente. Ah, no, es que soy tonto, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir en la historia de este hombre que estamos pintando acá? Él se hace este juramento de, ok, solo me van a querer si soy perfecto, no voy a necesitar de nadie, yo voy a poder solo, yo voy a ser autosuficiente. Pues sí, puede que se vuelva un hombre muy exitoso y que en el momento en el que tenga un hijo, se va a enfocar tanto en su herida, en no querer salir lastimado, en enfocarse tanto en todos estos logros, que muy probablemente también va a abandonar a su hijo. Y es aquí en donde vemos este ciclo de las heridas y es como vemos cómo esa herida que no se trabaja se transmite hacia alguien más. Entonces vemos cómo en nuestro corazón, pensamos que nuestro corazón tiene 3 capas, ¿no? La capa más profunda, que es lo que más duele, es esa herida llena de dolor, es eso que nos causaron a nosotros, esa humillación que nos hicieron de pequeños, ese abandono, esos insultos, esos golpes, esa violación, ¿no? Esa herida llena de dolor la protegemos, ¿no? Con otra capa, que son mentiras con respecto a nosotros mismos y otras personas, ¿no? Si abusaron sexualmente de mí, pues entonces todas las mujeres son malas, todos los hombres son malos, ¿no? Si a mí me abandonaron, ok, entonces las mujeres solo me quieren abandonar. Yo no merezco el amor de nadie. Es porque yo soy tonto, es porque soy gordo, es porque no tengo lo que se requiere para ser hombre, es porque soy insuficiente, ¿no? Y encima de esta herida vemos una tercera capa, que son esas promesas interiores que provienen de la herida de la mentira, ¿no? Entonces, hablábamos justamente de estos anhelos que tiene este niño de muy pequeño, que es, papá, tengo lo suficiente, tengo lo que se requiere para ser hombre, y que este niño constantemente está buscando esta afirmación, ¿no? Pero ¿qué va a ocurrir? Va a existir, en este caso, papá tiene 3 opciones. O me afirma mi masculinidad y me dice, tú sí puedes, tigre, y me acompaña a ese torneo de karate y está conmigo aunque yo pierda en ese torneo y me apoya y de verdad afirma mi masculinidad y me afirma en que tengo lo suficiente, o me lo va a negar, me puede insultar, me puede negar completamente mi masculinidad y me puede decir absolutamente que soy una porquería y que no tengo lo que se requiere para ser hombre, o también se lo puede callar, ¿no? Entonces este niño va a salir lastimado por esa negación o ese silencio que el papá tenía que decirle, o que esta figura de autoridad masculina tenía que afirmarle que tenía lo que se requería para ser hombre, ¿no? Entonces empiezan justo estas mentiras de no soy lo suficiente, no tengo lo que se requiere, nunca va a ser lo suficiente, soy inútil, soy gordo, soy tonto, soy feo, soy incapaz, soy débil, ¿no? Las 1000 mentiras que cada uno de nosotros nos hemos creado en nuestro corazón. Y justo aquí les pongo la fotografía de un salvavidas, porque tenemos que entender, señores, que toda esta parte, primero la hacemos inconsciente y segundo, pensemos que lo hacemos porque no queremos salir lastimados, ¿no? Parte de la masculinidad saludable y lo que tenemos que entender para perdonarnos a nosotros mismos es que todos esos juramentos y todas esas promesas que nos hicimos de pequeños, las hicimos para salvar nuestra vida de ese dolor. Porque es tanto el dolor de una humillación, porque es tanto el dolor de un abuso sexual, porque es tanto el dolor de un abandono, que yo necesito ver de dónde diablos me agarro para ya no sentir ese dolor que me carcome por dentro, ¿no? Entonces, este niño que tiene este dardo en su corazón de falta de afirmación de su padre, pues se va a hacer estos votos, estos mecanismos de defensa para ya no sufrir, ¿no? Y entonces puede que sea un voto de nunca más voy a necesitar a nadie, o que sea un voto de pues nada es suficiente, tengo que esforzarme más, tengo que ser bueno, tengo que complacer. Y aquí entra mucho el factor psicológico, ¿no? El factor de, ok, ¿cuál es el ambiente que yo estoy viviendo en casa? ¿No? Entonces, si yo tengo estos votos que me daba pequeños, pero aparte yo en mi casa observo agresividad, es muy probable que este niño se va a volver agresivo, ¿no? Porque es mejor obtener una atención por agresividad que no tenerlo. O por el otro lado, si este niño observa o se le instruye y se le vuelve sumiso a tener que ser pasivo en su casa, dependiendo del ambiente que él viva y de los votos que él se hace, él también puede llegar a ser un hombre pasivo, ¿no? Un hombre castrado, un hombre pues completamente complaciente todo el tiempo, ¿no? Y aquí entramos un poco a lo que es la pasividad del hombre. Entonces,
¿cómo amar como hombre? ¿No? Esta era la gran pregunta que nosotros nos hacíamos y que, a ver, regresando al tema de la teología del cuerpo y regresando al tema de la sanación espiritual, por lo menos ahorita ya somos un poco más conscientes brother, a ver, o sea, no solo es cómo amar, sino también es el yo poder identificar esas mentiras que me he hecho de mi identidad que me afectan para el amar, ¿no? O sea, a mí me va a costar mucho más el poderme entregar, aunque tenga todo ese deseo y ese anhelo de entregarme a alguien, me va a costar el doble si yo no trabajo en mis heridas, ¿no? Y cómo amar, ¿no? Esa era la gran pregunta que me decían, Wipe, ¿por qué le estás explicando de sanación espiritual y les estás hablando de antropología, les estás hablando de psicología? Si a lo que te pedimos que hablaras era de esto, de cómo amar como hombre, pues justo John Eldridge tiene otro libro, ¿no? Que se llama Fathered by God, en donde él también habla que existen 4 amores del hombre, ¿no? Y estos 4 amores del hombre dicen que todos los hombres, no importa la vocación, no importa si somos sacerdotes, si somos consagrados, si somos solteros, si estamos casados, estamos llamados a amar con estos 4 amores, ¿no? Estamos llamados a amar como padre, estamos llamados a amar como hijo, estamos llamados a amar como hermano y estamos llamados a amar como esposo, ¿no? En el caso de amar como hijo, pues obviamente es reconocernos hijos de un padre, ¿no? Reconocernos hijos de Dios y entonces pues tener esta relación de amor entre Dios Padre y Dios Hijo. Pero hay un punto de nuestra vida en donde nosotros también vamos a asumir una paternidad, ¿no? La paternidad forma parte de esas virtudes que comprenden la masculinidad como tal, ¿no? Y ahora nosotros entendiendo las heridas que podemos causarle a un niño por no afirmarle su masculinidad y porque sabemos que la masculinidad se confiere de hombre a hombre, entendemos que uno de los amores más importantes es el amor de padre, ¿no? Entonces podemos observar cómo también nosotros como hombres, incluso pues tanto sacerdotes y consagrados, también tienen un llamado a la paternidad, ¿no? Que es este llamado a la paternidad espiritual. Pero en todo momento, incluso los solteros vienen, o sea, venimos nosotros con esta virtud de querernos entregar a la otra persona y edificarlo también, ¿no? Entonces ya hablamos del amor de padre, hablamos de amor de hijo, que es también nosotros aprender a recibir amor. Tenemos también lo que es el amor de hermano, ¿no? Y si somos hijos únicos, pues no importa. Todos estamos llamados a poder vivir en comunidad, a poder amar a nuestros hermanos, a poder amar a nuestros amigos, a podernos entregarnos por ellos. Y por último, el amor esponsal, ¿no? El poder amar a esa mujer, el poder amar a mi pareja. Estoy llamado a eso. Y de la misma forma, las vocaciones consagradas, tanto el sacerdocio y la vida consagrada, también viven un amor esponsal con Cristo, ¿no? Entonces se habla de estos 4 amores como en los 4 existe un anhelo completo de querernos entregar y poder dar la vida por alguien más, ¿no? O sea, se dan cuenta cómo la teología del cuerpo, la masculinidad, los libros, todos concuerdan en que una de las virtudes del hombre para poder amar es su entrega total. Pero para yo poderme entregar totalmente necesito entender mi identidad, necesito entender que estoy lastimado, necesito entender que estoy herido, ¿no? Porque estas mismas heridas ya me dañan en mi identidad y si yo estoy dañado en mi identidad no voy a poder amar como estoy diseñado a. Entonces, uno de los primeros errores que ocurrieron en la historia de la teología y que ocurrió es que Adán eligió a Eva antes que a Dios. Porque Adán tenía la orden de no comer del fruto prohibido, pero él decide, antes que amar a Dios, confiar en Eva y comer de ese fruto prohibido, ¿no? Y esto ocurre en la realidad, ¿no? Es algo que viene desde ese entonces y que lamentablemente tenemos que observar que la masculinidad herida siempre buscará afirmar su identidad en una mujer. Le repito, la masculinidad herida siempre buscará afirmar su identidad en una mujer, de la misma forma que Adán buscó afirmar su identidad en Eva y no en Dios. Cuando fue Dios quien lo creó, quien era su padre, quien es su padre, y él era hijo. Y que su identidad principal era una identidad directa con Dios y no era una identidad con su pareja. ¿Por qué? Porque pensamos que vamos a recuperar en ella nuestra masculinidad perdida. Esos anhelos que le tocaba a mi papá firmar, estos anhelos de si yo era lo suficiente, si yo tenía lo que se requería, que mi papá ya no me contestó y que ahora me corresponde tener un proceso de sanación espiritual y que sea Dios quien me lo revele, lamentablemente esta masculinidad herida va a intentarlo buscar en una mujer. Que sea entonces esa mujer quien me revele a mí que soy lo suficientemente hombre. ¿Por qué? Porque la seducción de una mujer penetra en las ansias más profundas de validación que tenemos nosotros, ¿no? Y si estamos hablando que si nosotros ya venimos creados y ya venimos con ese anhelo de afirmación, cuando tenemos una masculinidad rota y no tenemos una afirmación y una identidad directa con Dios,
basta con la seducción de una mujer para, pues obviamente para que se reavive esta necesidad que yo tengo de validación, ¿no? Pero, oh sorpresa, Eva ni siquiera se acerca a todo lo que usted está buscando. Esos vacíos de identidad que tú tienes por las heridas que han venido causadas de generación en generación, de tu abuelo a o sea, de tu abuelo a tu papá, a ti, ninguna mujer va a poderte llenar ese vacío existencial que tú tienes por dentro. Ni la fiesta, ni el trago, ni la pornografía, ni los éxitos, ni el perfeccionismo se acerca a todo lo que tú estás buscando, ¿no? Y justo es a lo que les estoy diciendo. Pensemos de regreso en ese salvavidas, ¿no? Muchos hombres buscamos en las mujeres que sea ese salvavidas para afirmarnos en nuestra identidad como hombres y en poder en poder sobrevivir de este dolor que llevamos dentro, ¿no? Y así como también buscamos a que sea una mujer quien afirme nuestra masculinidad y que nos valide, nosotros también buscamos otro tipo de salvavidas como lo que es la fiesta, el trago, la pornografía, incluso los éxitos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre cuando un hombre lleva su necesidad de afirmación a la mujer? Por lo general, van a ocurrir dos cosas. La primera es una adicción a una mujer o adicción a las mujeres. Entonces, es aquí en donde sale el famoso fuckboy, ¿no? Alguien que tiene muchísimo miedo al compromiso, pero porque también ya no es suficiente la afirmación de una mujer. Es tanto la herida y el vacío existencial que yo tengo que necesito estar buscando en un gran número de mujeres esta afirmación, ¿no? Porque no es suficiente. Y regresamos, solo Dios te puede llenar. Entonces, tenemos cómo se surge el famoso fuckboy, el famoso player, viene de esto, ¿no? Y por el otro lado, también podemos tener a este hombre que no es agresivo, que no es necesariamente adicto a las mujeres, pero que es un hombre castrado, ¿no? Y que tiene tanta su necesidad de afirmación por una mujer que se vuelve el mandilón, que se vuelve tan pasivo que él pierde ese fuego que tiene adentro de sí y deja que sea la mujer quien lo mande, ¿no? Y entonces es alguien que se vuelve completamente pusilánime, alguien que se vuelve pues completamente pues inútil adentro de la relación y que le toca a la mujer llevar toda la carga, ¿no? O incluso pues también los famosos amigos o la friend zone viene mucho de este lado, ¿no? De una masculinidad pasiva, de una masculinidad que no trabaja en su seguridad propia, que no trabaja en esa identidad que él tiene para poder conquistar a esta mujer. Y en el caso de la mujer, que ahorita, pues esto no nos vamos a meter tanto, pero también ocurre cuando una mujer no tiene esta afirmación y busca obtener la afirmación de otros hombres, muy probablemente ella se puede volver controladora y castrante, ¿no? Estas mujeres que tienen temperamentos súper fuertes y que, o sea, son súper masculinizadoras de hombres, o también se vuelven sumisas, ¿no? Porque tienen tanta necesidad de amor y tanta necesidad de atención y tanta necesidad de sentirse vistas, que ellas pues también, ¿no? Se vuelven completamente castradas, se vuelven sumisas, se vuelven súper necesitadas de amor. Y ahora mezclemos las dos masculinidades rotas y las dos feminidades rotas. Señores, les puedo apostar que ahorita ustedes pueden hacer un listado de sus amigos y de sus amigas que son novios y poder observar cómo se fusionan todas estas, ¿no? Los dos, el mandilón y la necesitada, se vuelven codependientes, el player y la castrante entonces se vuelven súper agresivos entre ellos, el player y la necesitada, entonces ahora tenés una mujer sumisa y el hombre que aprovecha a serle infiel, o resulta que ahora tenemos una mujer súper controladora y castrante y tienen un hombre que en lugar de ser su novio o esposo es un mueble o una alfombra. Hace que un mueble tiene más personalidad que este hombre, ¿no? Entonces, justo aquí podemos observar todas estas mezclas de personalidades heridas. Entonces, Wipe, ya, me llevas hablando una hora de todo este rollo, de toda esta mezcla de antropología, teología, psicología, sanación espiritual, libros. Brother, ya me tenés harto de todo esto. Decime, entonces, ¿cómo rayos trabajo en mi masculinidad? Y me fascina esta imagen. Y dice, a man's battlefield is his mind, ¿no? La gran batalla que nosotros tenemos, este anhelo de ganar una batalla, y que John Eldredge también lo habla dentro de su libro, está dentro de sí. La gran batalla que todo hombre tiene, aparte de ser mental, es el atreverse a sanar esas heridas, ¿no? Es imposible pensar que vamos a recuperar nuestra masculinidad sin un proceso profundo de sanación. Por eso es que era necesario el hablarles de sanación espiritual y el hablarles de dónde vienen las heridas y las mentiras de nuestra identidad, porque nosotros no podemos trabajar en una masculinidad si no tenemos los pantalones de afrontarnos a aquellas heridas que les estamos huyendo. Si no tenemos los pantalones de acercarnos y de poder trabajar esas mentiras que nos hemos creado en nuestra identidad y esos juramentos que nos hicimos para ya no sufrir.
Si yo no tengo esos pantalones y no tengo la valentía para verme al espejo, y más ahorita que el coronavirus no me está dejando salir de peda, entonces yo ya no puedo ir a la fiesta, y más que ya no me deja salir con mujeres porque si no puedo salir contagiado, cada vez me veo más restringido a tenerme que afrontar a mí mismo, a tenerme que afrontar a ese hombre sucio que no quiero que nadie vea porque no quiero sentirme demeritado en mi masculinidad. Es ahí en donde entra la verdadera batalla por tu masculinidad, con un proceso de muchísima valentía en un trayecto de mucho dolor que se llama sanación espiritual. Y es aquí, es justo en este proceso de sanación espiritual en donde nosotros vamos a poder observar cómo regresamos a obtener esta identidad en Dios. Ya no es una mujer la que me va a llenar a mí mi identidad, porque ya me di cuenta que no es una niña y que no necesito de una mujer específicamente para afirmarme y llenar ese vacío y esa herida que yo tengo de mi identidad. Quien me lo llena es Cristo, ¿no? Entonces me vuelvo yo a arraigar en Él como se hizo en este hombre originario, ¿no? Me arraigo en mi identidad y en mi seguridad en Él porque sé que soy hijo de Dios, empiezo a crecer y madurar porque solo busco crecer al lado de Cristo y me edifico en el amor para finalmente yo poder dar frutos, ¿no? Este agradecimiento que no hay nadie más a quien idolatrar. Ya no necesito buscar de fiesta, no necesito buscar de alcohol, no necesito buscar de mujeres, no necesito nada porque solo Cristo basta. Y mi identidad como hombre ya me la está revelando Él, entonces no tengo necesidad de buscar de ningún lado esta necesidad de afirmación, ¿no? Y regreso a este punto. No es que exista una nueva masculinidad mismo. Existe una verdadera masculinidad, ¿no? Una nueva masculinidad nos hace pensar que nunca existió una, pero tu fe católica ya te explicó desde el inicio de tu sexualidad que ya viene desde un origen perfecto, que ya fuiste llamado para quererte entregar por completo, ¿no? Entonces la verdadera masculinidad vuelve a hombres que entienden el significado de la caballerosidad porque saben que ya vinieron diseñados a quererse entregar por completo, tienen empatía y no tienen miedo a la vulnerabilidad y a la conexión, son conscientes de la desigualdad social que las mujeres afrontan, reconocen y trabajan en sus emociones, entienden la verdadera sexualidad, que no solo es la genitalidad, y saben que obviamente su masculinidad no viene del tamaño de su miembro reproductivo, no viene de la cantidad de mujeres. Saben que su identidad no se basa en la validación femenina, porque de nuevo, si yo le doy la posibilidad a que sea una mujer quien me afirme mi masculinidad, también le estoy dando el permiso a que me la niegue. De nuevo, si yo le doy el permiso a una mujer que me afirme en mi masculinidad, le estoy también dando el permiso a que me la niegue. Entonces, ¿qué ocurre en el momento en el que una niña no se quiere agarrar conmigo? ¿Qué ocurre en el momento en el que yo corte con esta niña con la que estoy teniendo relaciones sexuales? ¿Qué ocurre cuando yo corto con esta relación tóxica? Pues obviamente voy a regresar a tener ese vacío emocional del cual yo estaba intentando huir. Y es aquí en donde nos compete a nosotros regresar, ¿no? a back to basics, a decir, mi identidad no se basa en una validación femenina, se basa en mi relación con Dios. Y por último, sabe que está llamado a amar porque fue amado de primero. Y ahora sí, ya concluyo. Sé que me pasé unos minutitos, pero pues ya concluyo mi presentación y pasamos ya a las preguntas. Espero que haya sido de su agrado. Sé que los bombardeé, los bombardeé muchísimo, pero si se quedaron de verdad con muchas dudas o quisieran todavía seguir trabajando el tema de sanación espiritual y así, los invito a que sigan el podcast, a que lo escuchen, a que nos busquen en Instagram también, porque justo ahí pues ya me detengo con más tiempo y no en 1 hora y 20 a avalancharlos de cosas, para que entiendan un poquito más del tema de sanación espiritual y el tema justamente de la masculinidad, ¿no? Entonces, ahora sí, ya le doy stop share y Pues listo. agradecemos a Wipe, la verdad nos dio una cátedra, ¿no? Sobre masculinidad, o sea, realmente en este mundo y a veces los hombres no sabemos cómo ser masculinos, como lo comenta, no tenemos información al respecto, vivimos un machismo muy fuerte en Latinoamérica, no tenemos modelos sanos, ¿no? sobre hombre, y yo creo que lo rescatable en esto es, pues sí, a apostar por una masculinidad sana, ¿no? Porque, bueno, en mi trabajo con jóvenes me doy cuenta que a veces ellos tienen una masculinidad rota muy fuerte y no la pueden ejercer sanamente. Entonces, Wipe, te agradecemos muchísimo. Eres un crack literal en este tema. Y la verdad, pues la cátedra que nos diste, estoy seguro que nos va a ayudar muchísimo a todos, ¿no? Nos incluimos hasta
los organizadores, nos va a ayudar muchísimo. Yo tomé muchos apuntes y espero que a todos los chicos que están aquí también les ayude, ¿no? Porque realmente se necesitan hombres masculinos sanos en el mundo, ¿no? Para cambiarlo. Si quieres, pasamos a un par de preguntas. No sé si el público tenga. Y bueno, ya después cerraríamos. Y realmente o sea, no pasa nada con el tiempo, porque pues sí es muy necesaria esta información y estoy seguro que ha tocado muchos corazones de los que están aquí. Y si no tienen preguntas, porque no pusieron atención, ¿eh? Es que es mucho que digerir, Julio. Al final de cuentas es mucha información. Pero pues, a ver, aviéntenmelas y espero podérselas contestar con toda sinceridad. Aquí hay la primera de, bueno, no digo nombres, pero lo comento. Guiarnos de la pornografía para nuestra masculinidad nace de la masculinidad rota, ¿cierto? O sea, el guiarte de la pornografía para poder afirmar tu masculinidad ya es parte de una masculinidad rota. O sea, no es por el hecho que veas pornografía que tu masculinidad está rota, sino que viene todavía mucho más atrás, ¿no? La pornografía lo que hizo fue venderte una idea falsa de lo que es la masculinidad. Entonces, mucho de lo que tú aprendiste a través de la pornografía es, ok, soy más hombre si la tengo más grande. Soy más hombre si hago que mi novia sienta más placer sexual. Soy más hombre si abuso de una mujer, ¿no? Empezamos como a construir falsas identidades de esto a raíz de la pornografía, ¿no? Y nos reducimos o sea, ni siquiera hablamos de una masculinidad. La pornografía reduce al hombre a un animal y a la mujer a un mueble, ¿no? Como Claro. que nos priva de esto y hace que pensemos que somos animales que trabajamos por instintos y no por impulsos que pueden ser controlados. Sí, al final te terminas haciendo un objeto sexual, ¿no? Y bueno, aquí Hay hay otra otra pregunta. pregunta. ¿Cómo recupero la masculinidad a través de Dios? No es que no crea, sino que me cuesta relacionarlo. Lo que pasa es que, a ver, es una muy buena pregunta, ¿no? Y no es tanto el yo decirte, no, ahorita entonces tú reza una de María, ya rezando una de María y un Padre Nuestro, ya eres hombre. No, bro. O sea, a lo que me refiero es, en este caso, para nosotros poder obtener esta identidad con Dios, obviamente es un proceso de paternidad con Él, ¿no? O sea, es tener este encuentro personal con Dios en donde Él te revela de regreso tu identidad de hijo, ¿no? Entonces, aquí es en donde entra mucho el tema de la sanación espiritual, ¿no? La sanación espiritual, a diferencia de la psicología, no solo te compete a ti trabajar tus heridas, ¿no? Es porque le estás dando también ese papel, protagonista a que sea Cristo quien te sane a ti, ¿no? Y que te revele esa identidad que tú te has mentido durante tanto tiempo. Entonces, es de ahí en donde te digo que tu identidad viene de Dios, porque si la buscas en la pornografía, en mujeres, en perfeccionismo, en lo que sea, en el momento en el que se quiebre, en el momento en el que se pierda este salvavidas del que te estás queriendo agarrar, vas a volver a sentir el mismo vacío o un vacío todavía mayor. Pero cuando empiezas a trabajar tus heridas emocionales, tus heridas afectivas, cuando empiezas a descubrir todo esto que te ha marcado en tu identidad desde pequeño de la mano de Jesús, va a ser Cristo quien va a llenar y va a consolar ese dolor tan profundo que tienes y no vas a necesitar de nadie más que te lo llene, ¿no? No es un camino fácil y no es algo de la noche a la mañana y es algo que vamos a estar toda nuestra vida trabajando en sanar. Aquí hay otra pregunta. Bueno, hay tres más todavía. Vengan, aquí se contestan. ¿Cómo perder el miedo a mostrar el lado vulnerable? A ver, esto es algo igual que el machismo nos ha pintado. Grábatelo en tu mente, en tu corazón. La vulnerabilidad no es igual a debilidad. Y para poder trabajar en tu vulnerabilidad, te recomiendo, checa un video en YouTube o el libro de Brené Brown. Es una investigadora, psicóloga también, que habla específicamente de temas de vulnerabilidad, de cómo todos los hombres tenemos una necesidad de conexión. Pero date cuenta, la única forma en la que nosotros podemos llegar a conectar con alguien es siendo vulnerables, ¿no? Y piénsalo, no hay ninguna película, ni siquiera en películas de héroes, en donde no haya habido un momento en donde el actor principal se vea en un momento de vulnerabilidad. Y en ese momento de vulnerabilidad es en donde adquiere las fuerzas para poder ganar su batalla. Lo mismo ocurre con nosotros, ¿no? Es en nuestra vulnerabilidad que nosotros encontramos esa conexión, ¿no? Es en esa vulnerabilidad, en esta apertura a la vulnerabilidad, que tú vas a poder encontrar estas heridas y te vas a poder edificar,
¿no? No fuiste creado para ser autosuficiente tampoco, ¿no? Ni tampoco el famoso llanero solitario, que al final de cuentas, cuando tú te reservas tanto tus emociones y te reservas tanto tus heridas, te vuelves muy solitario y duele muchísimo, porque nadie nunca va a entender el dolor que estás pasando, ¿no? Pero es aquí en donde te digo justo, trabajar en una vulnerabilidad duele, requiere de muchos pantalones, porque, a ver, no es algo que te está ocurriendo solo a ti, es algo que por generaciones a todos los hombres se nos ha dicho, no puedes ser vulnerable porque eso es de maricas, no puedes ser vulnerable porque eso es de nenas, ¿no? Perdón que estoy utilizando estos términos, solo estoy como citando lo que nos dicen, ¿no? Pero sí, creo que requiere mucha valentía, de formación y de pantalones y encontrar ese grupo de amigos con el que pueda ser vulnerable. Gracias. Ya, Julio, perdón, hay que te interrumpa. No, está súper bien. O sea, yo creo que vas quitando ahí unos sesgos que todo hombre tiene, ¿no? Sobre los sentimientos, la vulnerabilidad, entre otras cosas, ¿no? De hecho, hay un episodio de vulnerabilidad en el podcast. Aprovechando el momento publicitario, episodio 3, vulnerabilidad y suicidio. Chécalo. Sí, al final vamos a promover ese podcast que hace tanto bien. También tenemos otra, como creyentes, ¿cómo se relaciona nuestra masculinidad con la castidad? Uf, qué excelente pregunta. Y te la voy a contestar no solo con una respuesta mocha, sino te la voy a contestar con una respuesta humana, ¿no? Hombre, hablábamos justo que parte de nuestra masculinidad viene este deseo de entrega, ¿no? Pero parte de este deseo de entrega con la castidad como tal es entender que la castidad no es una represión. Yo no estoy reprimiéndome, o sea, porque mucha gente piensa, ok, la castidad es castigo, ¿no? Es una represión a tener una relación sexual. Momento. Si estás llamado a amar y estás llamado a entregarte, estás llamado a darte por completo a otra persona, es necesario ordenar tus pasiones, ¿no? ¿Y qué busca la castidad como tal? La castidad lo que busca es proteger al amor de todo uso, maldad o egoísmo. Por eso es de que incluso adentro del matrimonio existe la castidad. Yo tampoco sabía esto, último episodio del podcast. La castidad justo lo que busca es proteger al amor de que cuando tengas una relación sexual te sientas usado, te sientas abusado, te sientas sucio, ¿no? Porque lo que busca el acto sexual, al final de cuentas, es sentirte sanado, comprendido, amado y aparte, por default, darte placer, ¿no? Entonces, hombre es aquel que por virtud puede controlar sus pasiones y decidir por él, por una decisión propia, que no quiere tenerlas, ¿no? Entonces, cuando te vienen con, no, es que es un instinto y todos los hombres tenemos que tener relaciones sexuales y por eso los hombres se masturban y por eso no sé qué, brother, a ver, momento, o sea, la lucha que todo hombre tiene en su masculinidad es el poder decir, yo soy dueño de mí. Y como soy dueño de mí, yo puedo decidir si, o sea, cuando voy a comer, yo puedo decidir si me como este plato o me como el otro. Yo puedo decidir si tengo una relación sexual o no la tengo, porque soy dueño de mí mismo. Y no es mi cuerpo, y no son mis pasiones, y no son mis impulsos los que me dominan a mí. Y eso es lo que hace un hombre, ¿no? Una de tus virtudes principales como hombre masculino que está llamado a entregarse por completo es poderse dominar. Es ahí en donde entra el tema de la castidad, ¿no? Ni siquiera un tema mucho. Excelente. Bueno, aquí tenemos otro comentario que se relaciona. ¿Algunos consejos para trabajar nuestra fuerza de voluntad para llegar a ser un verdadero hombre? Ay, espérame, que me estoy quedando sin carga. Entonces estoy paseando la laptop cerca del tomacorrientes. El tour por la casa, este es el comedor. A ver, me estabas diciendo consejos para formar la voluntad y llegar a ser un buen hombre o un hombre verdadero. A ver, esto es como hacer ejercicio, ¿no? O sea, si lo hacemos de la noche a la mañana e intentamos cargar 200 kilos, no vamos a poder, ¿no? Es justo como hacer ejercicio o como comerte un elefante, es de a poquitos, ¿no? Es tomar esos primeros pasos para no indigestarte y para que no salgas pues súper lastimado del gimnasio. ¿Y a qué me refiero con esto? Para tú trabajar en tu dominio propio, puedes empezar con ejercicios de dominio propio, ¿no? Y dentro de estos ejercicios está la famosa ascética o la ascesis, ¿no? O el ascetismo, que es la práctica de tú poder dominar tus pasiones en distintas cosas. Es, ok, yo ahora voy a decidir en no bañarme con agua caliente el día de hoy me voy a bañar con agua fría porque yo quiero. No porque mi cuerpo no quiera sentirlo,
¿no? Hoy me voy a obligar a no comer el plato que quiero comer y me voy a comer uno que no me guste porque yo soy dueño de mí. Hoy me voy a obligar a no ver redes sociales porque hoy no las voy a ver, porque me estoy trabajando en mí mismo y en mi voluntad personal, ¿no? Entonces, hay muchos ejercicios de ascética que tú puedes ir haciendo para poder empezar a construir esta fuerza de voluntad, ¿no? Y obviamente gran parte de la lucha que todos los hombres tenemos es el tema de la masturbación, ¿no? Creo que es algo que te choca mucho justo en este autodominio como tal. Entonces, si quisieras ponerlo en práctica, hay una aplicación que lo puedes hacer con varios amigos que se llama Exodus 90, que eso está, pues lo puedes bajar desde tu celular, creo que cuesta $10 y que justo te da distintos ejercicios de ascética, tienes que llevarlo con un director espiritual, etcétera, pero te ayuda mucho a construir un autodominio. Aquí está la última pregunta y ya. Venga. Tuve una relación que terminó gracias a mi masculinidad rota. ¿Cómo le explico a mi ex que estoy trabajando en ello y que quisiera pedirle otra oportunidad? Ay, ya empezaste mal la pregunta, brother. Si vas a empezar a trabajar tu masculinidad por quererla conquistar, es porque no hay pureza de intención. La masculinidad y tu deseo de trabajar en tu masculinidad tiene que venir de ti y no tiene que ser por motivos de recuperarla a ella. Porque en el momento en el que la recuperes ya no vas a seguir trabajando en ti, o en el momento en el que te rechace ya no vas a seguir trabajando en ti. Si vas a trabajar en ser hombre y vas a trabajar en tu masculinidad, hazlo por ti, porque te lo mereces y porque mereces ser libre y ser la mejor versión de ti. No lo hagas por ella. Si ella regresa porque tú ya hiciste un cambio, pues enhorabuena, ¿no? Pero no necesitas cambiar por ella, cambia por ti, ¿no? Y siento que más allá de tú venderle el argumento de, oye, estoy cambiando, estoy trabajando en mi masculinidad, regresemos, creo que ni siquiera debería de ser un tema de conversación de estoy trabajando para recuperarte. No, estoy trabajando en mí, punto. Estoy trabajando en mi masculinidad porque, te repito, Eva no va a llenar los vacíos tan profundos que tienes, ¿no? Entonces, ese sería el consejo con mucho cariño. Perdón si soy sarcástico y soy súper apasionado para hablar, no es en son de insulto ni nada por el estilo. Pero sí es alentarte a decirte, brother, trabaja en ti porque tú lo vales, no porque tu novia o exnovia lo merezca, porque nada te va a asegurar que sea ella. Pues ya es la última pregunta, de hecho. Aquí te ponen muchas gracias, Wipe. Igual nosotros como anfitriones del Congreso, pues te agradecemos de verdad, porque como vuelvo a comentar, estas charlas casi no hay, ¿no? Hay muchos hombres sedientos de que se les explique qué es ser hombre, ¿no? Por las heridas que tienen, quizás ausencia de padre, pues, o sea, algún trauma sexual o herida sexual, ¿no? Entre otras cosas que se viven, ¿no? Ausencia de afecto, lo que sea. Entonces yo creo que este tipo de charlas ayudan muchísimo. Aquí te siguen poniendo muchas gracias, muchísimas gracias. Y bueno, te agradecemos, Wipe, por tu participación y por el tiempo que nos otorgas para llegar a más almas y realmente formarlos, ¿no? Y bueno, aquí tenemos un reconocimiento para ti de parte del Congreso. Te lo vamos a mandar porque, bueno, vives un poco lejos, ¿no? Para nosotros, pero te lo haremos llegar. Y pues es un reconocimiento a tu labor, ¿no? Por lo que has hecho. Igual, ya aprovechando y dándole promoción, no olviden escuchar el podcast que tiene Wipe, Hombre a Hombre, lo pueden encontrar en Spotify. Y bueno, es cada lunes, ¿no? Publican ahí un nuevo episodio. Lunes, un nuevo episodio, sí. No lo pierdan porque, bueno, yo les digo, soy fan y la verdad me gusta mucho escucharlo, me ha ayudado bastante y me ha ayudado también para darle las charlas a los chicos que dirijo en Reino, ¿no? Entonces, pues ahí, bueno, y aquí tenemos también, te está promocionando que vas a estar en la página de Los Santos Alados el sábado, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya Para tienes esto, también. o sea, hay mucha sed, gracias a Dios, hay mucha sed. Pero sí, Qué bueno, qué bueno. estoy a las órdenes. Y sigan el podcast si lo quieren escuchar. Estamos en Instagram como @unpodcast. Por si quieren seguirlo igual, hay muchísimo material para seguir trabajando en la masculinidad. Bueno, Wipe, Gracias. pues de nuestra parte sería todo y te agradecemos, te encomendamos también acá y pues ojalá sigas con esta labor que es muy grande y muy necesaria. ¿Aló? ¿Se me escucha? Sí, se escucha.
Disculpa, quería comentar algo, que por si acaso, pues por los otros hombres que están en la llamada, que yo antes no entendía, lo que quería decir ordenar los impulsos sexuales. Entonces, esto es, me lo explicó un amigo hace poco, que se refiere a redirigir estos impulsos en gestos de entrega o de cariño hacia la otra persona. Y ahí es como se ve, cómo se relaciona, creo yo, la masculinidad con la castidad. Gracias, gracias por la aportación. Sí, de hecho, hay que ordenar los afectos, los deseos y las emociones pues, para abogar por el amor, ¿no? El amor puro, sobre todo a todos los demás. Entonces, Wipe, pues te agradecemos muchísimo. Y bueno, pues estaremos ahí en contacto y esperamos que de verdad sigas con esta labor, la cual y muy grande al mismo tiempo. Te mandamos un fuerte abrazo acá desde Veracruz y pues ojalá algún día, cuando ya acabe todo esto, puedas venir acá a dar una charla en vivo, ¿no? Encantado, La, encantado de la estar por acá. invitación es, No, muchas gracias a la ustedes, de invitación verdad. está abierta, ¿eh? Entonces, así quedamos. En cuanto abran fronteras, Pues brother, así, yo me apunto. O sea, yo sí soy me pateperro. parece. Voy a estar afuera viajando. Sí, acá te invitamos, dicen, un café de la parroquia que es muy famoso en el puerto de Veracruz. Y Ujú. acá eres bienvenido. Y te siguen agradeciendo, ¿no? Sabemos que ahí están los chicos muy agradecidos contigo. Entonces, No, pues, estoy a las Wipe, órdenes, de verdad. Y si tienen alguna duda y no les dio chance de preguntarme o tienen algo personal que platicarme, igual escríbanme a mi perfil de Instagram. O sea, estoy ahí para contestarles a ustedes a las órdenes. bueno, pues muchas gracias y te mandamos un fuerte abrazo desde acá. Que estés Estamos, bien, muchachos. cuídate. Hasta luego. Un abrazo. Bueno, pues muchas gracias a los participantes que siguen. Sabemos que esta charla les ayudó muchísimo. Y bueno, los esperamos el día del mañana a las 7 de la noche igual. Y recuerden que tenemos historias de conversión con la consagrada Verónica Bronco a las 10 de la noche en su canal en Instagram. No se lo pierdan. Pues que estén muy bien. Gracias a todos y pasen una buena noche. Saludos. Chao.